Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jesús Daniel Sánchez Arredondo, estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, alumno de la carrera Ingeniería Desarrollo de Software. El día de hoy, les voy a compartir sobre mi investigación correspondiente a la actividad formativa número 1, donde estaremos hablando de los conceptos básicos de la investigación y presentación virtual sobre el sistema POO. Vamos a hablar principalmente de fundamentos de este paradigma. ¿Vamos a empezar? Esto. Bueno, empezamos con la primera diapositiva. Aquí vamos hablando de... Empezamos con una pregunta. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Y aquí tenemos otra pregunta que es ¿qué es la POO? El sistema POO. Bueno, para empezar, es importante definir exactamente qué es la POO. Es exactamente programación orientada a objetos. Esto significa POO. Básicamente es un paradigma, como les estaba diciendo, de programación. Es decir, es un modelo o un estilo de diseño de un software. A diferencia de este programa tradicional, que se enfoca solamente en fusiones y la lógica es secuencial. Vamos a hablar como la POO nos invita a organizar nuestro código estructurándolo a tonos, a objetos. El gran objetivo de esto es traer los conceptos del mundo real hacia la computadora. Para lograrlo es lograr que nuestro software sea mucho más ordenado, que sea más limpio, reutilizable y que todo se haga más fácil para uno, para poder manejarlo y optimizar básicamente todo en un solo programa. Esto viene siendo POO, como les comento, programación orientada a objetos. Vamos a hablar un poco sobre la historia y la evolución. Pasamos a la diapositiva número 3. Ahí está. Origen y evolución de la POO. Vamos a viajar un poquito en el tiempo. Aquí les pongo 3 puntos distintos. En los años 60 vamos a empezar haciendo un breve repaso sobre la historia. Este concepto no es nada nuevo, existe desde hace mucho. Nació a finales de los años 60 con un lenguaje llamado en ese entonces Simula 67. Fue desarrollado por el programador, Ole Johan Dahl y Kristen Nygaard en Noruega, el cual se utilizaba precisamente solamente para simular sistemas físicos como en ese entonces barcos. Ahí empezó ese viene siendo el origen. De ahí nos vamos a la evolución en los años 70, que se hizo posteriormente. Alan Kay y su equipo crearon un programa que se llama Smalltalk. Ese programa fue el primer lenguaje puramente orientado a objetos y donde formalmente se acuñó el término POO que conocemos hoy en día. Ya para las décadas de los 80 y 90 más o menos el paradigma ya se consolidó, ya se hizo mundialmente conocido, completamente por la llegada de los lenguajes masivos en ese entonces de la C++ y Java y Python, donde básicamente que convirtieron a la POO en el estándar absoluto de la industria que conocemos el día de hoy. Eso fue un poco de la evolución de todo lo que tuvo que pasar para que al llegar al día de hoy esté como conocemos ¿cómo le diré? El programa POO. Vamos a pasarnos
a los conceptos base y clases y objetos. Bueno, ahora bien, para entender un poco cómo funciona, para entender más el programa POO, vamos a decirle PO. Primero vamos a tener que dominar dos conceptos. Son muy básicos y nada más son dos. Es las clases y los objetos. Aquí vamos a hablar primero de las clases. Es la plantilla, molde o plano que define las características y comportamientos que tendrá un elemento. Esto viene siendo clase. Objeto es la instancia o la creación real física basada en un molde. Para que se entienda un poco mejor, les pongo un ejemplo práctico. Clase vamos a imaginar que clase viene siendo un plano. En este caso pongo como ejemplo que sea un plano arquitectónico o un diseño también puede ser de un automóvil. Esto viene siendo clase. Clase es una idea, un diseño, un boceto. Objeto viene siendo ya lo real. Viene siendo el objeto ya cuando tenemos físicamente el coche, el diseño de una casa, de algo que teníamos como clase, como una idea. Ya lo llevamos a lo real. Entonces, es decir, la construcción real y la física basada en ese molde, si el plano es la clase y el carro es real, que podemos manejar en las calles, ese viene siendo el objeto, porque ya es algo real. Estos son dos pilares muy importantes en la programación. Vamos a pasar a lo siguiente, que aquí vamos a hablar sobre tres principios. Vamos a empezar primero con el primer principio. Vamos a explicarlo, que viene siendo encapsulación. El principio número 1. Estos principios es del programa que estamos hablando, el POO. Entrando de lleno a los tres grandes, el primero es encapsulación, como les había comentado. En principio consiste en ocultar detalles, más que nada. Los detalles internos de un objeto y proteger su información. Es información sensible. Esta programación hacemos que los datos del objeto sean privados para que nadie desde afuera pueda modificarlos, sino nada más el programador, el original. Porque puede haber errores o cometer ahí modificaciones y es lo que no queremos. La única forma en la que se puede interactuar es a través de métodos públicos, pero son controlados, conocidos como getters y setters. De ahí disculpe la pronunciación. Es como el motor del coche, hablando de lo que les viene diciendo. Está encapsulado dentro de un cofre, bajo seguridad, y solamente el usuario puede tener acceso a él. Nosotros como usuarios solo interactuamos con el pedal o el volante, sin necesidad de tener que mover las piezas internas, ¿verdad? Esto viene siendo encapsulación. Es algo privado que solamente lo puede usar el usuario, pero obviamente ocuparía tener permisos más que nada. Principio número 2, vamos a hablar sobre la herencia. En el segundo principio, la herencia es tal cual como ocurre en la vida real. Cuando uno llega a tener un hijo, pues nosotros le heredamos algo que nosotros ya hicimos, algo que ya formamos. Le heredamos trabajo, le heredamos un avance. Esto viene siendo el principio número 2, que se llama herencia. Vamos a explicarlo así con los conceptos de la programación. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos una clase
padre llamada vehículo, que ya está programado, que ya tenemos ahí un motor, ruedas, puertas, tenemos ya el avance, ya tenemos el programa ya hecho de un vehículo estándar. Podemos heredar esa información a un futuro vehículo, a un segundo modelo, a, a una mejora. Eso viene siendo una herencia cuando tenemos un avance. Y con ese avance, con esa herencia, nos ahorramos códigos, reutilizamos códigos, hablando de programación. Nos ahorramos tiempo, optimizamos espacios y pues realmente nos ahorramos muchísimo tiempo hablando en programación. Y esto viene siendo el principio número 2, la herencia. Está muy fácil de entender. Principio número 3. Polimorfismo. Este ya viene siendo el último, nada más son 3. El tercero es una palabra que literalmente significa muchas formas, el polimorfismo. Este concepto permite que una misma instrucción, una misma orden, hablando de programación, o comando, se ejecute de manera diferente, completamente distinta, dependiendo del objeto que lo reciba. Por ejemplo, vamos a un ejemplo muy básico. Si piensas en alguna acción general de moverse, si le damos esa orden, pues al carro, hablando del carro, pues el vehículo conduce, se mueve. Si hablando de programación tenemos un ave, manejamos un ave, si le ponemos a moverse, sería, pues las aves vuelan, sería volando. Si tenemos un pez o estamos programando un pez, pues el pez sería nadando. Dependiendo de qué queramos programar, es dependiendo la instrucción o el camino que va a tomar. Por eso se le llama polimorfismo, que significa muchas formas. Entonces, quedamos que es una instrucción o comando se ejecuta de manera completamente diferente dependiendo del objeto que la reciba. Este viene siendo la tercera y la última de los principios de la POO. Vamos a pasar rápidamente a la conclusión ya para terminar. Vamos a ver, ahí está. Viendo toda esta información, ya nada más para terminar, para concluir, pues podemos ver que la programación orientada a objetos, la POO, no es solamente teoría, sino también la verdadera columna vertebral de una programación para empezar a hacer un programa, un diseño o cualquier otra cosa. Con esto podemos hacer fácilmente, podemos facilitar aplicaciones web, podemos hacer videojuegos, sistemas web, aplicaciones, cualquier cosa. Es básicamente la columna de todo. Para nosotros como futuros desarrolladores, dominar la POO pues es una herramienta indispensable para crear soluciones profesionales y escalables. De mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos la próxima. Chao.